Imagina que compraste tu propio salón de videojuegos. Las luces de neón rebotan sobre las máquinas clásicas. Los niños hacen fila para jugar a la pistola de disparos. Los adolescentes se juntan alrededor de la máquina de pelea. Y el sonido de las monedas cayendo se mezcla con la música electrónica de fondo. Los fines de semana el local se llena. Hay cumpleaños reservados con semanas de anticipación y cada máquina parece tener siempre a alguien esperando su turno. Parece el negocio perfecto, diversión pura, convertida en ingreso constante, sin necesidad de vender nada más que el placer de jugar. Pero hay un detalle que casi nadie te cuenta antes de firmar el contrato de renta. La misma máquina, exactamente el mismo juego, puede generar $50 a la semana en un rincón poco visible del local, o más de $250 en el lugar correcto, a unos metros de distancia, dentro del mismo negocio. No es la máquina la que cambia, es dónde la pusiste. Y esa diferencia, multiplicada por 20, 30 o 60 máquinas, es la que separa a un arcade que sobrevive de uno que cierra silenciosamente, sin que nadie lo note hasta que ya es demasiado tarde. En este video vamos a desglosar cuánto cuesta realmente abrir un salón de videojuegos en Estados Unidos, desde el modelo pequeño de un local de vecindario con un puñado de máquinas usadas hasta el centro de entretenimiento familiar completo, que puede costar más de $1 millón construir. Vamos a ver cuánto genera cada máquina según dónde está colocada, por qué los juegos de canje y las garras son la categoría más rentable de todo el negocio y por dónde se escapa el dinero cuando nadie está revisando el detalle todos los meses. También vamos a mostrar un caso real y documentado, con cifras exactas de una corte de bancarrota de un negocio de este tipo que combinaba arcade y bar, y que terminó debiendo dinero a su arrendador, a sus bancos y a su propio personal. Al final, vas a entender por qué dos dueños pueden invertir exactamente el mismo capital en el mismo tipo de negocio y terminar el año con resultados completamente distintos. Un arcade, o salón de videojuegos, es un negocio que renta el uso de máquinas recreativas a cambio de monedas, tarjetas prepagadas o créditos digitales. Pero dentro de esa definición simple, caben modelos de negocio completamente distintos, con estructuras de costo y de riesgo muy diferentes entre sí. Está el salón pequeño o mediano, el más común entre dueños independientes, un local de entre 140 y 465 metros cuadrados, con entre 20 y 60 máquinas, pensado para atender a una comunidad específica, casi siempre dentro de un centro comercial de barrio o una plaza local. Y está el centro de entretenimiento familiar completo, la versión grande y profesional del negocio, con una selección de juegos de mayor calidad, más espacio y en muchos casos, comida y bebida integradas a la experiencia completa del cliente. Dentro de cualquiera de estos dos modelos, las máquinas mismas se dividen en categorías con rentabilidad muy distinta. Y esa división es más importante para el resultado final del negocio que el tamaño del local en sí. Por un lado están los juegos clásicos, básquetbol, carreras, disparos, peleas, los que la mayoría de la gente imagina cuando piensa en un arcade, y los que suelen atraer al cliente hacia la puerta. Por otro lado, están los juegos de canje, conocidos en inglés como redemption, y las máquinas de garra. Esta segunda categoría no vende solo el juego, vende la posibilidad de ganar un premio físico, un peluche, boletos que se acumulan para canjear por algo más grande, y es consistentemente la más rentable del negocio, porque el jugador casi siempre gasta más dinero en el intento de ganar el premio que lo que ese premio realmente vale. Un dueño que entiende esta diferencia arma su piso pensando en las dos funciones por separado: los juegos clásicos que atraen y entretienen y los juegos de canje que sostienen el margen. Un dueño que no la entiende simplemente compra lo que le parece divertido y deja el margen sobre la mesa sin saber que existía. Esta taxonomía, modelo pequeño contra modelo grande, juego clásico contra juego de canje, no es solo una forma de clasificar el negocio para fines descriptivos.
Es, en la práctica, el primer mapa de decisiones que cualquier dueño nuevo tiene que dibujar antes de gastar el primer dólar, porque cada combinación de tamaño de local y tipo de máquina implica una estructura de costo y de riesgo distinta, aunque el negocio final se vea, desde la puerta, exactamente igual a cualquier otro arcade del vecindario. La primera capa de costo es la que decide, antes que cualquier otra cosa, ¿qué tipo de arcade vas a poder construir? El costo de entrada. Para un salón pequeño o mediano, el rango va de $50,000 a $500,000, dependiendo del tamaño del local y de cuántas máquinas planeas meter dentro. Ese rango tan amplio no es un error de cálculo. Es la diferencia entre rentar un espacio modesto de 140 metros cuadrados con 20 máquinas usadas, comprando equipo de segunda mano a otros operadores que están cerrando o actualizando su inventario, o construir un local de 465 metros cuadrados con 60 máquinas nuevas, sistemas de punto de venta digitales que reemplazan las monedas por tarjetas recargables y un diseño de piso pensado desde el primer día para retener al cliente más tiempo dentro del local. Dentro de ese mismo rango de entrada también entran, según la ciudad y el municipio donde se abre el negocio, los permisos de operación, el seguro de responsabilidad civil que cubre accidentes dentro del local y, en algunos casos, licencias específicas para máquinas de premio o de canje que varían considerablemente de un estado a otro y que un dueño primerizo suele subestimar al momento de calcular cuánto capital necesita realmente antes de abrir la puerta por primera vez. Si en cambio decides ir por el modelo grande, el centro de entretenimiento familiar profesional, el costo de entrada sube a un rango de $365,000 hasta $1,700,000. Esa cifra incluye una selección de juegos de mayor calidad y más recientes, contratos con proveedores de máquinas de mayor tamaño y mayor costo por unidad, y en muchos casos, la construcción o remodelación completa del espacio para integrar zona de comida, bar y área de eventos privados bajo un mismo techo. Es un salto de capital enorme, casi 3,5 veces el techo del modelo pequeño, y es la razón por la que la mayoría de los dueños independientes nunca llegan a este segundo modelo. No es que no quieran crecer, es que el capital necesario para dar ese salto está, casi siempre, fuera del alcance de un dueño que empezó con ahorros personales y un préstamo pequeño de negocio. Pero el costo de entrada es solo la puerta. La segunda capa, la que en realidad decide si el negocio es rentable o no, una vez que ya está abierto, es cuánto genera cada máquina individual. Y aquí es donde entra el dato que abrió este video. Una máquina bien ubicada en una zona de alto tráfico dentro del local, cerca de la entrada, en la línea de visión directa desde la puerta o junto a la zona donde los padres esperan mientras sus hijos juegan, genera entre $200 y $400 a la semana, con un promedio de referencia de $250 semanales, es decir, alrededor de $1,000 al mes. Esa misma máquina, exactamente el mismo modelo, la misma inversión inicial, colocada en una zona poco visible del mismo local, un pasillo trasero, una esquina detrás de una columna, un área que el cliente solo ve si ya conoce el local, genera apenas entre $50 y $100 a la semana. No cambió el juego. No cambió el precio por partida. No cambió el cliente que entra al local cada día. Cambió únicamente su posición dentro del piso. Multiplica esa diferencia por 20, 30 o 60 máquinas, y estás hablando de una diferencia de decenas de miles de dólares al año, generada exclusivamente por decisiones de distribución del espacio, no por decisiones de qué comprar ni de cuánto invertir. Esto significa que 2 salones idénticos, abiertos con el mismo capital, en el mismo tipo de plaza comercial, pueden terminar generando ingresos muy distintos simplemente porque uno de los 2 dueños caminó su propio local como lo caminaría un cliente antes de decidir dónde poner cada máquina, y el otro se limitó a acomodarlas en el orden en que llegaron del proveedor. La tercera capa de costo, y la que más cambia la rentabilidad total del negocio una vez resuelto el tema de la ubicación, es la categoría de máquina que eliges priorizar dentro de ese piso ya bien distribuido.
Los juegos de canje y las máquinas de garra generan entre $300 y $1,500 al mes por unidad, con un margen de entre 60 y 75%. Es, con diferencia, la categoría más rentable de todo el negocio, porque el costo del premio que se entrega al ganador es una fracción mínima de lo que el jugador gasta en el intento de conseguirlo. Un salón que llena su piso de juegos clásicos de disparos y carreras, sin invertir en esta categoría, está dejando sobre la mesa el segmento de ingreso con mejor margen de todo el negocio, aunque su local esté lleno de gente jugando todos los fines de semana. La razón detrás de ese margen tan alto tiene que ver con la forma en que el cliente vive la experiencia. En un juego clásico, el cliente paga por un tiempo fijo de diversión y termina cuando termina la partida, pero en un juego de canje o una máquina de garra, el cliente entra pensando que el siguiente intento será el que le dé el premio, y ese intento adicional, repetido una y otra vez, es lo que empuja el ingreso por máquina muy por encima de lo que costó comprarla e instalarla. Encima de estas tres capas, costo de entrada, ubicación por máquina y tipo de máquina, se suman los costos operativos fijos, que no dependen de cuánto juegue la gente ese mes en particular. Los servicios básicos, es decir, electricidad, agua, internet y climatización, cuestan entre $2,500 y $3,500 al mes, sin importar si el local está lleno o vacío durante esas 4 semanas. Y encima de eso, se recomienda reservar entre 5 y 10% del ingreso mensual específicamente para reparaciones, porque las máquinas con más tráfico, es decir, las más rentables, son también las que más se descomponen por el uso constante. Una máquina dañada no genera ningún ingreso mientras está fuera de servicio, pero sigue generando exactamente el mismo costo de renta y de personal que generaba cuando funcionaba a toda capacidad. El riesgo de este negocio no está concentrado en si la gente quiere jugar o no. Está concentrado en la confiabilidad del equipo mismo. Un arcade no suele perder dinero porque la gente deje de ir. Pierde dinero, de forma silenciosa, porque una máquina rentable se descompone un martes y nadie la repara hasta el fin de semana siguiente, justo los días de mayor tráfico de toda la semana, cuando esa misma máquina habría generado la mayor parte de su ingreso semanal si hubiera estado funcionando con normalidad. Para ver estas capas juntas, funcionando como un solo sistema y no como líneas separadas en una hoja de cálculo, sirve un ejemplo con matemática trazable. Un salón con 10 máquinas, generando un promedio de $300 por semana cada una, produce un ingreso anual de aproximadamente $156,000 y con un margen de 30%, una ganancia de alrededor de $47,000 al año para el dueño. Si ese mismo dueño duplica su piso a 20 máquinas, manteniendo el mismo promedio de ingreso por máquina y el mismo margen, el ingreso anual sube a aproximadamente $312,000, con una ganancia cercana a los $94,000 al año. La ganancia se duplicó exactamente igual que el número de máquinas, porque el costo operativo fijo, renta, servicios, personal base, no crece a la misma velocidad que el ingreso cuando el negocio ya está funcionando. Esa es la mecánica real detrás de por qué escalar un arcade, cuando se hace bien, con buena ubicación por máquina y buena mezcla de categorías, es proporcionalmente más rentable que abrir el negocio desde cero por segunda vez. Y esa misma mecánica es la razón por la que 2 salones con el mismo número exacto de máquinas pueden terminar el año con resultados radicalmente distintos. El que multiplicó su ingreso al duplicar el piso, lo hizo porque mantuvo el mismo margen y la misma disciplina en cada máquina nueva que agregó, no porque el simple hecho de tener más máquinas garantice, por sí solo, más ganancia al final del año. Visto en conjunto, un salón de videojuegos exitoso en Estados Unidos genera entre $180,000 y $720,000 de ingreso al año, un rango que depende casi por completo de 2 variables: la ubicación del negocio dentro de su mercado y qué tan bien administrada está la mezcla de máquinas dentro de él. Sobre ese ingreso, el margen neto típico se ubica entre 5 y 25% según la fuente más citada, aunque otra fuente reporta un rango de 10 a 30%, específicamente para salones bien administrados.
La brecha entre esos dos extremos, un margen de apenas 5% contra uno de 30, no depende del tamaño del local ni de cuánto capital se invirtió al abrir la puerta por primera vez. Depende de si el dueño está tratando la ubicación de cada máquina, la mezcla entre juegos clásicos y juegos de canje, y el mantenimiento preventivo del equipo, como decisiones activas de gestión que revisa cada mes, o si simplemente compró máquinas, las acomodó donde había espacio libre el día de la instalación y esperó a que el negocio se administrara solo. Ese es exactamente el punto donde la mayoría de los dueños nuevos se equivocan al entrar a este negocio. Entran pensando que el producto que venden son los videojuegos. Pero el producto real que vende un arcade es el metro cuadrado bien administrado dentro de su propio local. ¿Qué máquina va dónde? ¿Cuál categoría se prioriza en cada zona? ¿Y qué tan rápido se repara lo que se descompone antes de perder una semana entera de ingreso? Dos dueños pueden comprar exactamente el mismo inventario de máquinas, invertir el mismo capital inicial, abrir en el mismo tipo de plaza comercial y terminar el año con ganancias que difieren en decenas de miles de dólares, simplemente porque uno gestionó el espacio como un sistema que se revisa y se ajusta, y el otro lo trató como decoración fija que se instala una vez y no se vuelve a tocar. Con el tiempo, esa diferencia se acumula. El dueño que revisa su piso cada mes va moviendo máquinas hacia donde el ingreso real le dice que debe estar cada una, mientras el que no lo hace sigue operando, año tras año, con la misma distribución del primer día, sin saber cuánto dinero dejó de generar simplemente por no volver a mirar el mapa de su propio local, porque en un arcade no se administran máquinas, se administran metros cuadrados. Todo esto puede sonar a números manejables en una hoja de cálculo, hasta que se ve lo que le pasó a un negocio real, con nombre real, hace apenas unos meses. Player One Arcade Bar, operado por la empresa Rogue Fox Entertainment, es un salón de videojuegos temático de los años 80 ubicado en el Distrito de Artes de North Hollywood, dentro de la ciudad de Los Ángeles. El local ocupa 5.400 pies cuadrados y combina máquinas clásicas de arcade con venta de cócteles, cerveza y bebidas preparadas, un modelo que en la industria se identifica bajo el giro de bar y salón de entretenimiento, y que en el papel combina exactamente las dos fuentes de ingreso más citadas para este tipo de negocio. El 12 de mayo de 2026, Rogue Fox Entertainment presentó una petición voluntaria de bancarrota bajo el capítulo 11, acogiéndose específicamente al subcapítulo 5, la vía diseñada para negocios pequeños que buscan reestructurar su deuda de forma más rápida, sin perder el control de la operación mientras dura el proceso. Según los documentos presentados ante la corte, la empresa declaró activos de entre $100,000 y $500,000 y pasivos dentro de ese mismo rango, con entre 1 y 49 acreedores registrados en el expediente. Entre los acreedores más grandes aparece la administradora del edificio que renta, con un reclamo de $110,600 por concepto de renta, marcado como disputado dentro del expediente de la corte. También aparecen Chase Bank, con reclamos por $50,000 distribuidos en múltiples cuentas, US Bank, con reclamos de tarjeta de crédito por más de $27,000, y Capital One, con reclamos cercanos a los $27,000 también en tarjetas de crédito. Los documentos judiciales muestran, además, que la empresa quedó debiendo salarios no pagados a varios de sus propios empleados, uno de los detalles que más llama la atención dentro del expediente. Lo que hace que este caso importe, más allá de las cifras específicas del expediente, es que Player One no era un negocio pequeño e improvisado que abrió sin planeación. Operaba en un distrito de entretenimiento reconocido dentro de Los Ángeles, con más de 5,000 pies cuadrados de piso, y un modelo de negocio que combinaba exactamente las dos fuentes de ingreso que este video ha desglosado desde el principio: máquinas de arcade y venta de bebidas. Y aún así, terminó debiendo dinero a su arrendador, a 3 instituciones bancarias distintas y a su propio personal. El negocio no colapsó porque nadie quisiera jugar o porque el local estuviera vacío. Colapsó porque los costos fijos, renta, deuda, nómina, siguieron corriendo todos los meses, con o sin clientes, mientras el negocio buscaba el margen suficiente para cubrirlos.
Para cualquier dueño que esté calculando abrir un negocio parecido, el expediente de Player One deja una lección concreta. Tener las dos fuentes de ingreso correctas dentro de un mismo local, arcade y bebidas, no es garantía de nada por sí solo, si el costo fijo mensual crece más rápido de lo que el negocio puede sostener con el tráfico real que entra por la puerta cada semana. El caso de Player One no significa que el modelo esté roto. Significa que el margen entre sobrevivir y quebrar en este negocio es más delgado de lo que parece desde afuera, incluso cuando el local se ve lleno todos los fines de semana. La forma más directa de ampliar ese margen es la que ya se mencionó en la capa de costo: priorizar los juegos de canje y las máquinas de garra sobre los juegos clásicos, porque su margen de 60 a 75% amortigua mucho mejor los meses de tráfico bajo que un piso lleno solo de máquinas de disparos y carreras que dependen del volumen de gente que entra ese día. La segunda forma es tratar la reserva para reparaciones, entre 5 y 10% del ingreso mensual, no como un gasto opcional que se recorta cuando el mes viene flojo, sino como el seguro que mantiene funcionando exactamente las máquinas que generan más dinero dentro del local. Una máquina de canje descompuesta durante 3 semanas no es un inconveniente menor que se resuelve cuando haya tiempo. Es la pérdida directa de la categoría más rentable de todo el negocio, semana tras semana. Y la tercera forma, la más estructural de las tres, es diversificar el ingreso más allá de la máquina individual. Eventos privados, torneos organizados, alianzas con comida y bebida, cualquier fuente de ingreso que no dependa exclusivamente de que un cliente meta una moneda más ese día en particular. Los negocios que sobreviven en este sector, año tras año, no son necesariamente los que tienen las máquinas más nuevas o más caras. Son los que construyeron más de una forma de generar ingreso alrededor del mismo piso, del mismo local y de la misma inversión inicial. Y aquí está el reencuadre que pocos ven venir cuando escuchan un caso como el de Player One. A pesar de historias así, el sector de arcades, comida y entretenimiento en Estados Unidos no está encogiendo, está creciendo de forma sostenida. La industria completa, que combina salones de videojuegos con espacios de comida y entretenimiento familiar bajo un mismo modelo, valía $3.100 millones en 2022, después de crecer más de 50% desde 2020. La demanda, en otras palabras, no es el problema del negocio. El problema es que un mercado en crecimiento no protege automáticamente a cada negocio individual que opera dentro de él. Un sector completo puede estar en expansión, con más dinero entrando cada año, mientras negocios específicos, mal ubicados o mal administrados por dentro, cierran uno por uno, sin que eso contradiga la tendencia general del sector. El crecimiento del sector le da oxígeno a quien administra bien su piso, su mezcla de máquinas y sus reparaciones. No le da ningún seguro automático a quien no lo hace, sin importar en qué tan buen momento esté la industria a su alrededor. La diferencia entre un año bueno y un año malo en este negocio, operando exactamente con el mismo número de máquinas y la misma renta fija mes tras mes, es enorme, y rara vez se explica solo por el clima económico general. En un año bueno, con una mezcla fuerte de juegos de canje de alto margen y una ubicación de alto tráfico bien aprovechada, un salón puede llegar hasta $720,000 de ingreso anual, con un margen de 25 a 30% sobre ese ingreso. En un año malo, con máquinas mal ubicadas o de bajo rendimiento generando apenas entre $50 y $100 por semana, en lugar de 250 o más, el ingreso cae muy por debajo del piso de $180,000 al año, con exactamente el mismo número de máquinas en el piso, exactamente el mismo local y exactamente la misma renta fija que paga el dueño del año bueno. Ninguna de las dos cifras describe negocios distintos entre sí. Describen el mismo negocio, con el mismo capital invertido, administrado de dos formas completamente distintas. La brecha entre esos dos escenarios, más de $500,000 de diferencia en el mismo local, con las mismas 4 paredes y la misma cantidad de máquinas, es probablemente el ejemplo más claro de todo este video sobre por qué la gestión activa del piso pesa más, al final del año,
que la cantidad de capital que se invirtió el primer día. Vuelve a imaginar que compraste tu propio salón de videojuegos. Las luces de neón siguen rebotando sobre las máquinas clásicas. Los niños siguen haciendo fila para jugar a la pistola de disparos. Los adolescentes se siguen juntando alrededor de la máquina de pelea y las monedas siguen cayendo con ese mismo sonido de siempre. Pero ahora sabes el detalle que la mayoría de los dueños descubre demasiado tarde, cuando ya es difícil corregirlo. La misma máquina, exactamente el mismo juego, puede generar $50 a la semana en un rincón poco visible, o más de $250 en el lugar correcto, a solo unos metros de distancia, dentro del mismo negocio. No es la máquina la que decide cuánto vas a ganar al final del año. Eres tú, y dónde decides ponerla.